comentaba, ¿verdad?, que empezamos Tito y uno de los temas centrales de la carta de Tito es la sana doctrina. La sana doctrina nos lleva, dijimos en los primeros 4 versículos, a una vida piadosa delante del Señor. Porque sabemos que la sana doctrina tiene que ver con una vida entregada a Dios. ¿Usted cree en Jesús? ¿Ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador? Entonces usted ahora vive para Él, es decir, dedica su vida a Él. La sana doctrina no es cuestión solamente de un mero conocimiento intelectual. Por supuesto que nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, pero tiene que ver con una vida que practica la enseñanza de la Escritura. Precisamente, sana doctrina está hablando de una doctrina saludable. Como resultado de una sana doctrina, el liderazgo de la iglesia será sólido. Y por eso hoy vamos a ver desde el versículo 5 hasta el versículo 9, vamos a ver cómo Pablo le habla e instruye a Tito con cuestiones de liderazgo, de ancianos que iba a establecer en las iglesias en Creta. Dice la palabra de Dios ahí en Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces vemos ahí que hay un propósito por cual Tito estaba en Creta. Y dice ahí, por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa causa? Para que corrigieses lo deficiente, dice, en las iglesias de Creta. Entonces, ¿y qué era lo deficiente que había ahí? Bueno, había, hermanos, según lo que acabamos de leer, también el liderazgo. Le dice, tienes que establecer líderes, tienes que establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te he mandado. Es decir, que había dificultades porque en el liderazgo no había una buena conducta o un buen ejemplo en aquel entonces en la iglesia de Creta. Había algo torcido cuando habla de para que corrigieses lo deficiente. Está diciendo, hay algo que está torcido y tienes que ir a enderezarlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han hecho o han intentado enderezar algo que está torcido? La vez pasada miré a un hombre que estaba intentando enderezar una de esas varillas de hierro, pero ¿qué le costó? De esas que usan para construcción. Qué difícil, ¿verdad? Es un trabajo arduo, necesita uno fuerza para enderezar eso que está torcido. Entonces, Pablo le dice, la idea cuando le dice corregir, le está diciendo que debe enderezar aquello que está torcido. La misión que tenía este gran líder Tito era enderezarlos como, hermanos, con la sana doctrina, con una doctrina saludable. Hermanos, y todo lo que nosotros vemos en el libro de Tito, en la carta de Tito, tiene que ver más allá de una capacidad intelectual, sino de una capacidad práctica, de una capacidad de una vida entregada y dedicada al Señor. Cuando veamos los requisitos de los ancianos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que son requisitos que tienen que ver mucho con la ética, con la moral, con el ser ejemplo, con la conducta, con una vida, por supuesto, que va entregada y dedicada al Señor. Lo otro era que debía de establecer esos ancianos y eso le iba a tomar posiblemente algo de tiempo para colocarlos, para consolidar a estos líderes dentro de estas iglesias. Como cuando se coloca, hermano, un cimiento en la casa. Cuando una casa no tiene un correcto cimiento, ¿qué ocurre, hermano? Vienen tempestades, vienen terremotos, vienen temblores y aquella casa puede derribarse. Las paredes se van a rajar o una pared se puede caer toda la casa. ¿Por qué? Porque su cimiento
no está colocado correctamente. Entonces él le dice, establece, deben de fundamentar a esos ancianos para que guíen a esta iglesia de Creta. La sana doctrina, hermano, equipa a los líderes, nos equipa a nosotros la sana doctrina, ¿verdad? Vimos que es la sana doctrina. Y vemos ahí los requisitos, hermanos, que se mencionan. Mire el versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, primero hay que aclarar un aspecto importante. ¿Qué es un anciano? ¿A qué se refiere aquí con un anciano? No se está refiriendo a un hombre de edad mayor. No tiene que ver con la edad, sino con la madurez espiritual del creyente. Un creyente maduro, un creyente que está fortalecido, un creyente que ha crecido espiritualmente en el Señor, es un anciano. Y como anciano, espiritualmente, tiene la responsabilidad también de guiar a otros. Y todo creyente está llamado también a ese rol de cuidar a los demás. Dice ahí otro aspecto, el que fuere irreprensible, es decir, que no tenga una acusación grave, porque si tiene una acusación grave, hermanos, si es comprobable esa acusación, entonces, hermano, no puede ser parte del liderazgo de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Tito, debe ser irreprensible, que no tenga de dónde lo agarren, dice, o que como dicen algunos, aquel dicho, que no tenga cola que le pisen. Entonces, está hablando, hermanos, de un creyente que vive en santidad y en obediencia a Dios. Y déjenme decirles que todos estamos llamados a ser irreprensibles delante del Señor, a vivir en obediencia y en santidad delante del Señor. Estamos llamados a eso. También dice ahí, hermanos, y esto lo menciona en el versículo 7. Mire el versículo 7, la parte A. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Vuelve y lo menciona, hace énfasis en esa palabra. Dice, como administrador de Dios. Pero mire, porque es necesario que el obispo, dice ahí. Esa palabra obispo, ¿qué es un obispo? Viene del griego, como el Nuevo Testamento ha sido escrito, ¿verdad? Originalmente en griego. Episcopón es alguien que está encargado de la obra de Dios. Es un sobrevedor que está encima, que está cuidando a los demás. No es alguien, como podemos decir, como un supervisor, no en el sentido de que manda, no en el sentido de jerarquía exactamente, sino en el sentido de que está superior para poder ver, cuidar y proteger. Ese es un anciano. Este es un anciano, un obispo, como dice ahí la palabra obispo, de poder ver, de poder cuidar, de poder proteger. Esa era la responsabilidad. Esa es la responsabilidad que la Biblia, el Nuevo Testamento, enseña con respecto al obispo. También dice, hermano, que el mismo versículo 7a que acabamos de leer, como un administrador, dice la palabra del Señor. Otra responsabilidad, mire, de lo que es el anciano. Un administrador, oikónomos. La palabra hace énfasis en alguien que distribuye y organiza una casa. Alguien que pone el orden en una casa. Un administrador. Eso también es un anciano. Hermanos, qué interesante. ¿Quién es un anciano? Y todo creyente está llamado a eso, a que pueda ser alguien que cuide, que administre las cosas de Dios con los dones y con los talentos que Dios ha dado. Algo que debemos de aclarar es que un anciano, el ser anciano no es un don espiritual, sino que es un oficio. Un don espiritual es algo que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo a cada creyente, pero el ser anciano, no necesariamente, porque todos aspiramos ¿a qué? A servir al Señor, a crecer espiritualmente y poder ser administradores y mayordomos del Señor. Ahora, explicado ello, hermanos, algo importante de los requisitos de un anciano. Y el versículo 6 dice, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no sean acusados de rebeldía, de desobediencia y de libertinaje. Lo primero que menciona
el apóstol Pablo a Timoteo como algo muy importante para que la iglesia, dice, pueda funcionar de la mejor manera y pueda ser guiada correctamente, es la familia. La familia, hermanos, es lo que está siendo más atacado por este mundo, por esta sociedad, con tantas doctrinas, hermanos, que son contrarias a la Escritura. Hay una deformación tremenda, hermanos, en que en muchos países, tristemente, en muchas leyes, dos hombres se pueden casar y pueden adoptar un hijo. Eso ha creado un montón de problemas. Usted busca por internet, eso ha creado un montón de problemas. Una mujer con otra mujer y pueden adoptar un hijo, una familia. Es una distorsión al diseño que Dios ha creado, que Dios ha establecido en su palabra. Varón y hembra los creó. Y dice, por tanto, se va a unir a su mujer, el hombre se une a su mujer y dejará a su padre y a madre y serán una sola carne. Entonces, lo más importante es los ancianos deben tener a su familia, hermanos, de acuerdo al diseño y al plan de Dios. Dice ahí, hombre de una sola mujer. ¡Qué tremendo! Porque esa es otra deformación que siempre ha existido, de una sola mujer. A veces existe esa situación de que el hombre que tiene más mujeres, el hombre más infiel es aquel gran macho. No, ese es poco hombre. Un hombre de verdad es un hombre que va a amar a su esposa, que se va a entregar a su esposa. ¿Verdad? Yo creo, aquí veo yo un montón de muchachas que un futuro se van a casar y tienen que poner sus ojos en un hombre de verdad, en un hombre que ame a Dios, ¿sí? Que sea un hombre de una sola mujer. No está permitido en este caso a los ancianos ni a ningún creyente, hermanos, que sea fornicario, adúltero, infiel, no, sino que respete y valore a su mujer, como lo dice el apóstol Pedro, que lo dice como a vaso más frágil. Leamos, por cierto, ese versículo, hermanos, que miren, Primera de Pedro, capítulo 3:7, miren lo que dice. Le habla a los maridos, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante el darle el valor dentro del liderazgo, dentro de no solamente el liderazgo, sino que cada cristiano y cada mujer darle el valor al hombre, siendo fiel y someterse como Dios lo ha establecido a su esposo. En este caso, ¿verdad? Está hablando acerca de los ancianos. Y los ancianos deben de amar a sus esposas. Imagínese usted una mujer que es amada, una mujer que recibe el amor, el cariño, la provisión de un hombre responsable ante su esposa, ante sus hijos. Va a ser una mujer que con gusto se va a someter a la autoridad de su esposo. Así lo ha establecido la palabra del Señor. También habla acerca de los hijos. Los hijos deben estar sometidos a su autoridad, no rebeldes ni en libertinaje, dice ahí. ¿Y qué es lo que dice Efesios 6:4? Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Mire lo que dice Efesios 6:4. La vez pasada alguien lo dijo aquí de memoria. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad del anciano, dice, es criar en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que no sea un hijo rebelde ni que ande en libertinaje, sino que sea un hijo sometido a la autoridad, al diseño establecido por Dios para la familia. Aquí veo varios muchachos. Entonces, mire qué importante es que usted se someta a la autoridad de sus padres y que no sea rebelde, sino que usted sea obediente a su autoridad en su hogar, porque el padre es la cabeza del hogar. Sea obediente. Entonces, eso es muy importante. Uno de los requisitos pero muy importantes es cómo está la familia. Para el anciano, cómo está tu familia. Porque si no puede gobernar y si no tiene autoridad en su familia, ¿cómo va a tener entonces y va a poder gobernar y liderar a una gran familia o a la familia de familias que es la iglesia? Pero también los ancianos habla acerca de lo que no deben ser. Miren lo que dice el versículo 7. Vamos a ver el versículo 7b, pero lo vamos a leer todo. Pero es necesario
que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay un montón de no ahí. El lado negativo, lo que los ancianos no deben ser. ¿Qué es lo que primero dice ahí? No soberbio, no arrogante, que se agrade a sí mismo. El arrogante y el que es soberbio se pone primero que los demás o encima que los demás para agradarse a sí mismo, sin importar qué es lo que le acontece a aquel que está a su lado o aquel que está junto a ellos. Entonces nunca un líder, nunca un anciano, le dice Pablo a Timoteo, debe ser arrogante y agradarse a sí mismo. Puede ser un tropiezo, será un tropiezo tremendo. Por eso le dice, no puedes permitir que eso acontezca dentro del liderazgo de los ancianos. ¿Cuál es la otra? El otro no. No iracundo. Hermanos, alguien iracundo. ¿Quién es alguien iracundo? Que no se salga de sus casillas cuando las cosas no salen como desea. Perder todo el juicio. Perder la calma. Cuando están en situaciones difíciles, depresión, cuando no salió como usted quería que saliera. No ser iracundo, dice. No salirse de sus casillas, no traspasar los límites de la ira. Porque un hombre, hermanos, que se deja controlar por la ira, es un hombre que después se lamentará de las cosas que hizo cuando estaba en ese estado iracundo. El otro no, ¿cuál es? No dado al vino. Es que está hablando hoy que no sea dado al vino. Está hablando de un borracho, de alguien que se embriaga. Ahora nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Hoy en nuestros días, que no se puede, dice la palabra de Dios, que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún avaro, ningún borracho heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, eso no es permitido y Dios le pone un gran no. ¿Cuál es el otro no, hermano, que está ahí? No pendenciero. Mire usted. ¿Qué significa alguien pendenciero? Alguien que le gusta pelear. Esa palabra no es muy común en nuestros días, pero está hablando de alguien violento, alguien que le gusta pasar en pleitos y en discusiones y siempre pelea y discute y pasa argumentando, pasa peleando con todo el mundo. No puede ser eso. Peleando en la casa, peleando en todo lugar donde se encuentre. Dice la Biblia, no violento. Y lo último, ¿cuál es? Lo último es, el último no codicioso de ganancias deshonestas. Y ese puede ser un problema para muchos serios. ¿Y qué significa eso de ganancias malavidas? Hermanos, no codicioso de ganancias malavidas. Es decir, que no robe o que no haga negocios sucios, que ponga en tela de juicio su testimonio. Eso significa no codiciar, no ser avaro. El apóstol Pablo le pone un no a él. Ahora, vamos a hablar de los aspectos que los ancianos o líderes sí deben ser. El aspecto positivo. Versículo 8 y versículo 9. Dice, hermanos, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, hermano, está hablando del aspecto positivo. Gracias. El aspecto positivo, hermanos, primero dice el versículo, sino que, ¿cómo debe ser? Hospedador, hospitalario, y eso viene de la palabra, hermanos, del griego filoxenos, es decir, amor a los extraños. Filo, ustedes saben que filos es algo bien común, una palabra muy común que significa amor. Filo, ¿verdad? El griego. Decir que ama a los que... Alguien que es hospitalario es alguien que ama a los extraños. ¿Saben por qué, hermanos? Esto era muy común. Se encuentra en Pedro, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, esto del ser hospitalario en Hebreos, porque muchas personas, había muchos predicadores que andaban de lugar en lugar, y usted sabe que en aquel entonces, en el primer siglo de nuestra era, no hay todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Transporte. Usted puede estar, por ejemplo, en Choluteca en el mismo día, ¿verdad? En un carro, en un transporte.
pero aquello entonces se recorrían grandes cantidades de kilómetros y la gente le costaba retornar a sus hogares de origen y tenían que estar siendo hospedados. Entonces, cuando un predicador salía a predicar a otro lugar, necesitaba ser hospedado por parte de la iglesia o por parte de algún hermano en especial. Entonces, él no lo conocía, pero él tal vez le decían, yo soy un predicador del evangelio, otra vez lo recomendaba a alguien más, soy un evangelista, soy un misionero. Y entonces ellos tenían que abrir sus puertas y recibir a aquellas personas que no las conocieran con exactitud. Yo sé que hoy en día eso a veces es muy difícil, hay un gran riesgo, ¿no? Hay muchas personas malintencionadas, hay muchas personas que buscan sacar el provecho de los demás, pero de una de otra forma también nosotros podemos ser hospitalarios al recibir hermanos en nuestros hogares, en nuestras casas, al abrir las puertas de aquellas personas que no conocen del evangelio, que han conocido el evangelio. Cuando nosotros estamos aquí y vienen personas, visitas, ¿verdad? Hay que ser hospitalarios, ¿verdad? Hay que recibirlos de la mejor manera. Entonces estos hombres, dice, una de las características es que tenía que ser hospitalario. Y otra de las cosas que debía ser, dice el versículo 8, amante de lo bueno, amigo de lo bueno. Cuando es amante de lo bueno es que está adherido, pegado a lo que es correcto, a lo que es bueno. Es decir, que desea lo mejor para él y para los que está dirigiendo. En su corazón no hay un lugar, hermanos, para los malos deseos o las malas intenciones de quienes está liderando, sino que desea lo bueno de las demás personas, sin hacer acepción de personas, sin hacer distinción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Es decir, sin tener favoritos, simplemente ser alguien que busca el bien común para todos aquellos que están a su alrededor. Eso es muy importante. También la otra palabra que dice ahí, hermanos, es sobrio. Alguien sobrio. ¿Saben ustedes qué es alguien sobrio? A veces nosotros decimos, y es muy común esa palabra, no, es que él anda ebrio. ¿Qué significa? Que él anda bebido, anda borracho, no tiene control de su cuerpo, anda ebrio, decimos nosotros, anda tambaleando ahí. Pero alguien sobrio, hermano, es alguien que se domina a sí mismo y que no pierde el control. Es alguien que sabe hacia dónde va. Es alguien que sabe dónde pone sus pasos, qué es lo que dice, qué es lo que piensa o cómo actúa. Ser sobrio, nosotros somos llamados a ser sobrios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Y si no estamos sobrios nosotros y no sabemos dónde vamos a caminar o andar o hacer o pensar, entonces podemos estar expuestos ¿a qué? A caer en el pecado. Sobriedad. Vivimos en un mundo que vive embriagado, hermanos, del placer. Vivimos en un mundo, hermanos, que vive embriagado del poder, que vive embriagado de las cosas de este mundo y se olvidan de Dios. Pero el golpe viene después. Es como los bolos, ¿verdad? Los que andan ebrios, hermano. En el momento no sienten. Pero cuando ya, hermanos, ha pasado todo, ay, qué dolor de cabeza. Ay, me golpeé aquí. Ay, es que como ando el estómago. Necesito quitarme eso que ando en que me pegó después de esa embriaguez. Los achaques vienen después. ¡Qué tremendo! Somos llamados a ser sobrios y el anciano debe ser sobrio, dominarse, tener dominio de sí mismo. ¿Y sabe cómo lo logramos, hermano? A través del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, entonces, hermano, nuestra mente se aclara y sabe cuál es el propósito hacia dónde nosotros vamos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también dice ahí que después de sobrios menciona que debe ser justo. ¿Qué tiene que ver esto con justo? Se refiere a alguien equitativo, que no es parcial. Se refiere a alguien que siempre va a ser justo. Pero también menciona, aparte de justo, el requisito de ser santo. ¿Qué significa? Nosotros en Cristo Jesús ya somos santos. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos enseña y nos muestra, hermanos, que nosotros somos santos en Cristo Jesús. Pero también somos llamados, hermanos, a practicar la santidad, no el pecado. Entonces, cuando habla aquí de santo, está hablando, hermanos, de alguien que está dedicado y que está consagrado a Dios. Eso no tiene que ver con ritos, con apariencias externas, sino con alguien que camina
con Dios, porque alguien santo es alguien que está apartado. ¿Para quién? Para Dios y no para los placeres de este mundo. Somos llamados a ello, a dedicar nuestra vida. El anciano está llamado a ser santo. Y lo último, lo otro que dice ahí, hermanos, es dueño de sí mismo. ¿Qué significa eso de dueño de sí mismo? Significa alguien disciplinado. Disciplina. Y la disciplina llega o es una realidad en nuestra vida cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo queremos hacer. No lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. Pero si usted tiene disciplina, usted dice, es que no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque tengo que hacer. Disciplina. Dueño de sí mismo. No, hoy no tengo ganas de estudiar, dicen los muchachos. Lo voy a estudiar mañana. Mañana no, hasta que llegue el examen, el último día de examen, entonces a estudiar y a querer meterse todo aquello que es difícil en un solo día. La disciplina es muy importante. Dice el doctor Pérez Míos con respecto a esta palabra, dice que es la fortaleza moral para dominar las inclinaciones o impulsos pecaminosos que producen de él mismo. Entonces, cuando hay un impulso pecaminoso, porque ojo, nosotros como cristianos sabemos, hermanos, que no somos perfectos. Hay una naturaleza pecaminosa, hermanos, y ¿saben qué? Esos impulsos siempre van a existir en cada cristiano. Pero el ser dueño de sí mismo, donde viene uno y dice, no puedo, sé que no debo hacer eso y no lo haré. Dueño de sí mismo, disciplinado. Versículo 9, el último versículo, el último requisito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, de la sana doctrina, que tiene como propósito enseñar, exhortar y edificar la iglesia, y que tiene como propósito convencer a los que contradicen. Es decir, hermanos, que el anciano, el obispo, el administrador, tiene, hermanos, la responsabilidad de edificar la iglesia. Somos llamados a edificarnos los unos a otros. No somos llamados, hermanos, a crear problemas entre nosotros mismos. Somos llamados a edificar, a construir, a exhortar, a enseñar. Y somos llamados a convencer a aquellos, hermanos, que han tomado un camino incorrecto. Convencer a los que contradicen. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Manteniendo, reteniendo y permaneciendo en la sana doctrina. Viviendo esa sana doctrina. Viviendo la escritura, la palabra de Dios. Así que, hermanos, estos son los requisitos de un anciano que menciona Pablo a Tito, que son mencionados también a Timoteo. Y para concluir, podemos resumir, hermanos, que Tito tenía la misión de establecer ancianos en las iglesias en Creta, la isla de Creta. Todavía está esa isla, por supuesto, allá en el Mediterráneo. Tenía, hermanos, que iniciar predicando la sana doctrina. Si lo hacía de esa manera, entonces los ancianos, los líderes estarían capacitados para vivir de acuerdo a la sana doctrina. Los requisitos dados por la Biblia no son requisitos de capacidades intelectuales, como ustedes pudieron ver, que por supuesto no es algo malo, sino que son más bien de un orden moral y ético. Todos estos requisitos están al alcance de aquellos que se entregan al Señor. Estos requisitos no dependen de si alguien estudió o si alguien tuvo una maestría o un doctorado, que vuelvo y repito, no es algo malo, o que si lo hizo en tal o en tal institución. No, esos requisitos, aquel que se entrega a Cristo Jesús y vive para Cristo Jesús, los obtiene. Y todos somos llamados a ello. Eso tiene que ver con una vida en santidad y obediencia a Dios. La manera para el correcto avance de la iglesia era un liderazgo sólido y ejemplar, que vivieran el evangelio de Cristo entre los creyentes y entre la comunidad de la iglesia de Creta. Eso es clave, hermano. Eso es clave. El liderazgo sólido y ejemplar. Y por eso se pide Pablo a Tito que se preocupe para trabajar con los ancianos de esta iglesia. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Usted es líder? Tal vez usted me puede decir, yo no soy líder.
Pero ¿saben qué? Dios te llama a edificar la iglesia con los dones y con los talentos que tienes. Dios quiere una vida dedicada y consagrada para servirle a Él, para que aquellos a quienes son ministrados con tus dones puedan ser edificados cuando ellos vean a Cristo en ti. Tu comportamiento, tu conducta, tu ejemplo, tu dedicación es muy importante. El apóstol Pablo dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Sed imitadores de mí. Estamos llamados, hermanos, a vivir como Cristo vivió. ¿Está dispuesto hoy a ser un líder que marca una diferencia? Pregúntese usted ahí donde está en esta hora. ¿Está dispuesto hoy a ser un líder que vive una vida santa, una vida en obediencia a Dios? Toma la decisión de consagrar tu vida hoy. Díselo al Señor. Sé diferente cuando estés aquí. Sé diferente cuando estés en la escuela. Sé diferente cuando estés en tu hogar. Sé alguien que diga a las personas: sigue a Cristo Jesús. Sigue a Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Medita ahí y dile al Señor: Padre, quiero consagrar mi vida ante huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano.